Ahora sí. Bueno, estamos con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? La verdad es que te hicimos despertar un sábado de la mañana temprano, estás acá con No, toda no la puedo. onda. La idea es esto, compartir, divertirnos un rato. ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora en este momento? Que te conocemos por tu implementación en las empresas, te conocemos por nada, por tu oratoria, por todo lo que nos vas contando de cómo convences a los gerentes, a los dueños de las empresas para, bueno, para dar consultoría. ¿Cómo llevas todo eso? Mira, yo siempre digo que hacía un camino. A ver, yo me recibí de contador. Yo creo que clave ha sido el primer trabajo que yo tuve. Yo el primer trabajo que yo tuve ha sido en Coopers y Lybrand, en la oficina en Argentina. Hoy no existe más Coopers y Lybrand, es PricewaterhouseCoopers, siempre lo aclaro. Los viejos de mi edad van a saber, yo me recibí en el 90. Mi primer trabajo fue ese, de auditoría. Y yo me acuerdo que hubo un punto de inflexión que me tocó en la oficina de Buenos Aires, que teníamos que hacer la auditoría de compra de la distribuidora de energía eléctrica de ahí, que era ESEBA se llamaba en ese momento, entonces seguirá llamándose así. Y me acuerdo que fue impresionante, porque me tocó trabajar con una persona que era un profesor famoso de la UBA, Fortini, creo que el apellido, que tenía una notebook, estamos hablando del año 90, para mí era una locura ver una notebook, y que estaba haciendo un modelo de simulación del triple enfoque, que ha sido un curso que siempre lo muestro yo, que después recibí un curso ahí en Coopers, que es un paper que tengo, que es la metodología que sigo usando hoy yo. Yo trabajo hoy con el triple enfoque. Y me acuerdo que lo vi ahí, y yo digo, esta es otra profesión. No es el contador que yo estudiaba en la universidad, era ver la empresa de distintas características. Entonces, yo creo que ahí fue lo que me marcó a mí un punto, el primer punto de inflexión. Y el segundo punto de inflexión, yo en el año 96 renuncio a todo, me voy a vivir a Londres, un año sabático, me tomo, bueno, no iba a ser un año sabático, teóricamente tenía que ir a estudiar en una universidad autónoma, pero nunca me dio el inglés, nunca me dieron las finanzas, así que fue un año de hacer un poco de todo. Pero ha sido un año bisagra porque yo aprendí lo que era la tendencia de la profesión en ese momento. Pensemos, retrotraigamos año 96, vos estabas en el jardín de infantes, y es que estaba en el jardín de infantes, Yanni. Sí, Entonces, más o menos, más o menos. más o menos por ahí. Yo me acuerdo que en ese momento fue fantástico porque yo quería trabajar como contador. Entonces yo mandaba currículum como contador y el contador no existía. Era un tenedor de libros. Lo que existía era el controller financiero. Entonces yo me acuerdo que recibía una revista, yo iba, los miércoles había una revista que se llama 9 to 5, que era 9 a 5, se llamaba, que era el horario de oficina, que tenía todos los puestos laborales que vos lo retirabas del subte, era gratis, la distribuía, y yo aplicaba para todos lados. Y veía que el único puesto fuerte que había era controller financiero. Y yo me acuerdo que me puse en la cabeza, compré un libro de Harvard que era de cash flow, y me puse a armar el cash flow y eso que me decían, yo ya fui con una notebook a Londres, me acuerdo, y empecé a armar templates en Office, que era en Excel de ese momento, que eran las primeras versiones de Excel, me acuerdo, yo empecé a armar templates de ese estado de resultados, cómo lo pensaba yo en presentar lo que era lo que había aprendido con Nando Fortini, este profesor de la UBA, creo que se llama Nando Fortini, no me acuerdo. Y ahí ha sido yo creo que el comienzo. Y ahí cuando vuelvo a Argentina fue un camino sin parar, es decir, yo siempre enfocado en lo que era obtener información para la toma de decisiones. Y fue cambiando de herramienta. Como digo yo siempre, acá lo importante no es la herramienta, sino entender el negocio. Eso lo hemos Entonces, charlado muchas veces, Antonio, que lo importante, a ver, hoy nos concentramos mucho en las herramientas, pero lo importante es entender la ciencia, origen con la cual vas a usar la herramienta. O sea, si los datos son transversales a todos, a todas en todo hay datos. Ahora, pero en tu caso, en las finanzas, si no entendés claramente finanzas, vos puedes tener muy clara en datos, pero no, bueno, así- no puedes obtener buenas conclusiones. pero voy más allá de las finanzas, no es solamente finanzas. A ver, eso también es otro tema que hay que discutirlo bien. Acá esto es transversal. Es decir, información para tomar decisiones transversal. Lo tiene una persona que está en un depósito, lo tiene una persona que está en una clínica y es un médico. Nosotros hicimos implementación en una clínica de Perú, una clínica oftalmológica. No veo un número financiero. Era todo ver la tendencia y la perspectiva de quiénes eran los que se estaban haciendo los estudios, por qué eso lo hacían, qué médico era el que mejor rendimiento tenía. Es decir, hay una serie de indicadores que vos sacás. Entonces, no es solamente entender, es entender el negocio. Entonces yo digo siempre, acá esto está al alcance de cualquiera. Es decir, cualquier persona que hoy trabaje en un área de trabajo, en cualquier área, sea un encargado de logística, un encargado de un depósito, un encargado de una clínica, un encargado de una funeraria, hemos tenido funeraria también de clientes. Es decir, has tenido,
esa persona tiene que tener en su pack de herramientas, conocer las herramientas que te permiten analizar la información que estás teniendo. Y hay un cambio. El ERP, así cuando yo lo conocí, era todo asiento manual. En el año 90, me acuerdo, yo tenía el sistema Begerman, que era un solo disquete así grande, esos 5, un cuarto flexible, vos ponías la computadora, y era el sistema Begerman. Yo no entendía qué era eso. Yo ya me había recibido de contador, pero no entendía una poronga, pero no entendía nada. Era para mí, era hacer asientos contables a mano. Eso era la contabilidad. Después vinieron los sistemas donde ya eran módulos que te replicaban la contabilidad. Después esos sistemas empezaron a tener reportes más sofisticados y le pusieron un reporteador, era el Crystal Reports, el Report Writer, que eran los sistemas que tenían. Después empezaron a tener conexión con el Excel. Hoy no hay ERP que no tenga una conexión directa con Power BI o cualquier herramienta de BI. Esa tendencia es la que tenemos que seguir. Entonces, el cambio es fascinante, es fascinante. ¿Bien? Esta semana teníamos reunión, hay un ERP medio en Argentina, no voy a decir nombre por lo que quema. El año pasado me hizo fracasar en 3 implementaciones porque no daban apertura. Viene una empresa nueva, me contacta, le digo, no, le digo yo al principio, no lo vamos a encarar porque la verdad es que con ese ERP no podemos trabajar. Me dice, no, ya me han hecho la aperturación. Entonces, cuando me pongo a trabajar con la gente, la misma gente que me ha dicho que no el año pasado, me dice, no, ya hemos empezado a abrir las bases. Ya le empezó a abrir, ya le empezó a desarrollar las API. Era el último que me faltaba. Hoy, como digo siempre nosotros trabajamos de QuickBooks, tenemos implementaciones hoy activas desde QuickBooks, el simple QuickBooks de $17, hasta SAP S4 montado en HANA, que sale varios millones de dólares. En todas esas, el ERP te permite acceder a la información. Entonces, ese cambio, entenderlo, y entenderlo, aprovechar lo que es lo que tenés en el ERP, yo creo que ahí es el factor diferenciador. Y no tiene nada que ver con técnica. No tiene nada que ver con técnica. Es simplemente pensar. Es decir, yo creo que hay que cambiar, hacer ese clic, y es el desafío más grande. Qué Pero, genial, qué genial. Espera, antes que sigas, termina tu idea, pero después volvé a lo del triple enfoque porque lo tiraste así como, y no, queremos yo saber, decir, a ver, la dale, idea esa. ya va. No, lo que iba a decir, en realidad el primer trabajo, yo tengo 2 primeros trabajos en el año 90 que yo considero que es el puntapié inicial mío en lo que es primeros trabajos que yo cobré de hacer esto que estoy haciendo hoy. El primero, yo era en Cooper Island, trabajaba, y había un ingenio, Tucumán es uno de los principales productores mundiales de azúcar, y hay muchas fábricas azucareras, se les llama ingenio. Yo era el senior a cargo de uno de los ingenios que tenía que ir. Y yo me acuerdo que había comprado una computadora con el primer sueldo del estudio contable, y en los primeros sueldos me hizo un crédito, me compré una XT, lo que tiene en memoria, una XT se llamaba, que era una locura, no tenía disco rígido, nada. Y el primer trabajo que yo hice de análisis fue determinar la tendencia de la quinela. La quinela es un juego de lotería, como la lotería. Había un empleado, me acuerdo, el Chelo, se llamaba en el ingenio, que llegaba todos los días y anotaba. Yo no sabía qué anotaba en una libretita. Me dice, no, yo anoto la quinela matutina, la vespertina, la nocturna, la informal, la formal, todo. Tenía una libreta de 4 o 5 años. Y le digo, eso lo podemos vender. Me acuerdo, lo registremos en el Lotus, que yo empecé a conocer, el primer uso que yo hago en Lotus ha sido anotar a quinela. Me acuerdo que anoté los 4 o 5 años previos, imprimimos en una LX810, que eran las impresoras que había antes, unas matriciales grandes así, que te movía la mesa, cada vez que imprimía algo, como 400 hojas del resultado de la quinela, porque no sacabas tendencias, pero el resultado de la quinela, ¿para qué? Para que la gente compre eso, se fije el día anterior, o sea, tener un sueño, lo que sea, cuándo salía cada número, y nosotros habíamos hecho una pequeña estadística, más el detalle histórico de todo eso. Ese ha sido el primer trabajo que yo he tenido y que lo he cobrado. He vendido 2, creo. No sé si 1 o 2 llegó a vender, me sacó el aviso, clasificó en el diario. Y el otro trabajo, que yo el año pasado hice un video en noviembre que me emocionó mucho. El otro trabajo fue, yo trabajaba en ese estudio, y ese estudio también tenía la distribuidora de gas del norte, se llamaba Gasnor en ese momento, que abarcaba todo el norte de Argentina, la distribución domiciliaria del gas. Y me acuerdo que el gerente financiero me llama y me dice, porque me conocía que yo hacía la auditoría, que yo siempre andaba metido en la máquina, yo sabía Lotus, sabía esta tontera. Y el tipo me dice, Antonio, me dice, mira, perdón, estoy hablando mucho, pero ya voy a cortar, ya voy a cortar. Y me dice el pierna, me dice, mira, Antonio, me dice, venite, necesito hacer la simulación del precio del gas. Tenemos que cambiar el gas, tenemos esta variable. Y me acuerdo que hice un escenario de simulación.
Y ese fue el primer trabajo oficial, de versión 92, 93, en el año 1992-93, que lo cobré de eso. Esa empresa, lo que fueron los años, después esta persona se fue a otras empresas, todo lo demás, que me contrató de otra empresa sin saber que yo estaba ahí, la distribuidora de energía eléctrica también le hice. En el año 2021 me tocó hacer los primeros paneles de análisis económico financiero a la distribuidora de gas. Esa distribuidora de gas me recomendó con la casa matriz, que era en Buenos Aires, que dependía de Naturgy de España. Le hicimos a la de Buenos Aires. Y la de Buenos Aires, el año pasado nos pidió que la hagamos a toda Argentina, de todas las empresas argentinas. Entonces yo siempre digo, desde ese triste y pobre 4 Pro o Lotus, no me acuerdo qué era, que le había hecho la simulación del precio del gas, al noviembre de 2024, el análisis completo económico financiero de Argentina que se presenta en España. Entonces, para mí ha sido fascinante. ¿Qué cuánta Oh, experiencia? bueno, soy viejo, ¿qué va a ser? Soy viejo. No, no, sí. El, y bueno, con respecto al triple enfoque, yo digo así, es algo muy simple, es algo muy obvio si te pones a pensarlo. Es decir, cada transacción en la empresa, vos la podés medir de acuerdo a el momento que vos la ves, en su dimensión económica, financiera y patrimonial, cualquiera. Entonces, el expertise nuestro está en determinar eso. Y en base a eso es cómo vos mostrás la información y explicás. Es decir, por no es solamente mostrar un estado de resultado. Un estado de resultado tiene una cantidad de componentes que vos tenés que explicarlo con lo que sucede en los otros lados. Por eso nosotros, a partir del año pasado, el anteaño, con mi equipo, lo que hacemos es escanear completa la empresa. Yo le llamo escanear completa. Escanear completa significa que toda información que está metida en el ERP es información que yo la puedo levantar en el Power BI o lo que sea, es decir, la herramienta de BI que tengas en ese momento, y te permite explicar los movimientos. Entonces, por ejemplo, una transacción de venta simple, vos nacés con la cotización del cliente. Hoy no hay ERP, por más barato que sea, que no te permita llevar la cotización del cliente. Esa cotización del cliente te da un movimiento financiero porque es un potencial ingreso de fondo que vos vas a tener en tu cash flow, por supuesto con un sesgo de probabilidad que vos le pongas, ya te está tocando ese movimiento. Te está tocando también lo que sería una perspectiva de producción que vas a tener que hacer. Esa cotización que está registrada en el ERP pasa sin movimiento burocrático a hacer una nota de venta o un pedido del cliente con los ajustes correspondientes. Significa que en el cash flow tuyo va un grado más de probabilidad y ya va en un plan de producción o plan de compra o lo que sea. Es decir, te está moviendo ya financieramente y patrimonialmente. Esa operación, esa nota de venta se transforma en factura. Se transforma en factura, tenés el movimiento económico, tenés el ingreso y tenés el egreso. A su vez tenés ya un movimiento financiero y patrimonial por la cuenta a cobrar que estás teniendo. Es decir, vos mirás todo y cuando haces el remito, bueno, le entregás un movimiento patrimonial. Cada transacción vos la tenés que replicar en todas esas fases. Y ahí cobra sentido el análisis integral de las empresas. ¿Ok? Que yo creo que es un punto de ida. Yo creo que el gran cambio, nosotros el gran cambio que hicimos en la forma de trabajar nuestra con el equipo, ojo, ya no estoy solo, antes hacía todo esto solo, ahora estoy más aburguesado. El tema es ¿cómo se llama esto? Que nosotros el gran cambio que hicimos el año pasado fue ese. Bien. Contanos de cómo es tu equipo de trabajo, cómo te manejas, porque No, hay somos distintas más, roles, áreas. sí, sí, sí. Yo tengo dos áreas de negocio. El área educativa, que se llama Aprender Analytics, que está andando muy bien, digamos, que eso enseño yo solo, ahí sí soy yo personalmente, porque me fascina enseñar, me fascina hablar, se me da cuenta ahora. Y por otro lado está lo que es la consultora propiamente dicha. Nosotros la consultora se divide en dos áreas, principalmente. Lo que nosotros hacemos es información para la toma de decisiones, pero para eso la dividimos en dos. Y tenemos clientes grandes en las dos. Un área que nació el año pasado, así formalmente, que lo que hace es preparar a la empresa para una política de Business Analytics. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta, en la mayoría de los clientes, que ha sido gracias al fracaso que yo he tenido, en implementaciones, que vos podés hacer la mejor implementación del mundo, pero la empresa todavía no está acomodada para poder generar información, que es el input tuyo necesario. Entonces hay una brecha muy grande. Es decir, yo tengo muchas empresas que, me acuerdo, el punto de inflexión fue un caso que tengo en mi canal de YouTube, un video, que es la distribuidora de combustible y lubricante, se llama, creo, que es una firma Copasa que la cuenta el mismo dueño. Este es un caso testigo que yo tomé el año pasado y ha sido, de hecho, cambiamos acá la forma de trabajar. Nosotros entramos en la empresa, empezamos a ver, nos damos cuenta, una empresa grande, es una pyme tirando a ya empresa grande, en la franja está, que la información no estaba bien. Entonces le decimos nosotros, che, mira, la información no está bien porque vos la querés ver de tal forma y no la vas a poder ver nunca, el plan de cuenta está mal,
no estás llevando procedimientos, no sé si, digamos, no concilias banco a tiempo, lo concilias una sola vez, si bien contablemente lo que enseña la facultad está bien, pero para el día a día no sirve. Entonces me dicen, no, no, haceme la implementación. Le hacemos la implementación. Cuando vamos a ver los paneles, no daban nada con nada, es decir, daban información que era la que tenía yo en el ERP. Y había que retocarla, ya sea con Power Query, lo que es una locura, que yo le corto las manos a que me haga eso, o como modificándolo en Excel, lo que es una locura. Entonces, muchos tienen que recambiar. Nos pagaron la implementación, nos pagaron la reparametrización del ERP y nos pagaron una nueva implementación. Tenemos 4 o 5 clientes así que nos pasaron desde el año pasado a hoy. Y ahí hemos dicho, esto es un negocio, pero un negocio en real. Y coincidía justo, hay un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, yo lo aconsejo leer, es también hace un punto bisagra de cómo planteo el negocio, eso lo leí en el 2015, 2016, no recuerdo bien, cuando hice la primera edición. Son 3 ediciones ahí, son fantásticas, son muy diferentes una de la otra. En el prólogo de la primera edición, Salim Ismail, que es el autor, dice que ha habido cambios tecnológicos inmensos, pero organizacionalmente la empresa no ha logrado cambiar. Entonces yo tenía, por ejemplo, en esta empresa, en esta que yo tengo, el Complejo del Parque se llama, esta distribuidora de Refinor, agarra, ellos tenían la última versión del ERP vigente, tenían auditoría internacional, es decir, tenían un estudio de auditoría que era una firma internacional, no era una firma local, es decir, la agencia local de la internacional. Tenían un plantel administrativo como de 30 personas, pero la información no va. Es decir, era contable, bien, legalmente estaba perfecto, impositivamente estaba perfecto, pero para la toma de decisiones no. Y el ERP no estaba aprovechado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ustedes les debe pasar cuando ven una implementación que la empresa te dice, yo tengo todo impecable y tengo la última versión de mi ERP. Le digo yo, ¿cuándo has cambiado tu plan de cuenta la última vez? No, la primera, no lo puedo cambiar. Le decimos, y el maestro del artículo, no lo puedo cambiar. Entonces, esa es una unidad de negocio que nosotros nos desarrollamos al máximo. Y hoy, nuestro cliente más grande es Univer. Univer es una de las firmas más grandes de retail en Argentina. Estaba por comprar Sodimac el año pasado, y no lo compró al final. Para que se dé una idea del volumen de transacciones que tiene. Y Natalia, que es mi mujer, mi socia, está liderando todo lo que es la transformación, es decir, cross-funcional de Univer, de lo que es la implementación de SAP S4 HANA en las 6 empresas del grupo. Un cambio bestial que se hizo. Un proyecto de varios millones, es tremendo, es decir, es un cambio bestial en todo. Yo el año pasado entrevisté al dueño de esa empresa, Oscar Berkovich, así como ustedes me están entrevistando a mí, yo también lo hice el año pasado, y él contaba parte de este cambio. Bueno, eso es una de las áreas de trabajo que más está rindiendo en estos momentos. Es el cliente más grande, después tenemos clientes mucho más chicos, hasta el más chico fue una empresa de Panamá, una constructora que le pusimos QuickBooks. ¿Bien? Y después está lo que hago yo. Es decir, una vez que yo tengo la empresa ordenada, yo ya estoy capacitado como para empezar a generar información para la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos un grupo de ingenieros, pero hay más contadores que ingenieros. Eso de ya les digo. Y voy a seguir contratando más contadores que ingenieros, porque para mí es lo más fuerte. ¿Bien? Porque el conocimiento de la empresa es esencial. Nosotros cada vez que encaramos una empresa, es como lo trabajamos, es hacer la auditoría. Y surgió en función de esto, de la reparametrización de los ERP. Hacer una auditoría plena, completa, un escaneo completo para ver con qué te estás encontrando y ver cómo seguís, si seguís o no seguís. Entonces, un poco son 2 áreas de trabajo, una área técnica propiamente dicho y una área contable. Bien, la área contable es la que lleva adelante lo que sería la preparación completa de esto. Bien, es decir, la preparación completa del dato para que nosotros podamos trabajar. Y la área técnica, la que me prepara el modelo semántico, que hoy un modelo semántico no te lleva más de una semana, si está bien la empresa. ¿Ok? Hoy con la herramienta de conexión que tenés, no importa que sea SAP, o no importa que sea QuickBooks, hoy en una semana lo tenés. Y mapea toda la empresa. Y con el pack de fórmula, porque el pack de fórmula es una cosa que la sacás rapidísimo. Yo por ahí veo que mucha gente se rasga la vestidura, pero el pack de fórmula lo sacás yo no soy una DAX. Yo no soy una DAX. La única que conozco es algunas versiones de Calculate y Year to Date. No, el Year to Date no, el Previous Year, el año anterior. Esa me la sé de memoria, nada más. El resto las tengo anotadas. Y copio y pego. Y si no, el año pasado me ha tocado, a mí me gusta por ahí en los proyectos meterme y me tocó en una que he dado una charla la semana pasada, que ha sido una empresa textil, que en la Argentina se llama, que es una distribuidora, una fabricante de ropa, y que tiene varias sucursales en Argentina. Justo el dueño me acompañó, me dio una charla, como mostró el caso de éxito.
Cuando ha habido que hacer el year to date, yo estaba acostumbrado al year to date financiero, que es el año calendario completo de la finanza, que es el ejercicio económico que tiene el cliente. Dice, no, acá tenemos muchos year to date, que son las temporadas. Me acuerdo con ChatGPT lo hice. Yo que no sé una fórmula. Bien. Después me reta el ingeniero, todos se ponen, dice, te estás metiendo, me rompe el modelo, todo lo que sea, pero no importa, yo a mí me gusta por ahí meterme. Entonces, bueno, es un poco la... Un poco de todo. Hablando de indicadores, ¿cómo sacás los indicadores? O sea, depende del rubro, depende de la empresa, te lo da la empresa, los proponés vos. ¿Cómo gestionas los indicadores? Bien, hay dos diferencias abismales, dos grupos de cómo lo encaro. Hay dos grupos diferenciados totalmente. La multinacional y la pyme o micropyme. ¿Bien? La multinacional, el desafío no es el indicador, o el indicador te viene regularmente, te viene el indicador ya, es decir, porque está totalmente aceitado y el tipo realmente conoce el negocio. El desafío más grande es cambiar la forma de ver la información. Entonces, de ese Excel que te mandan, a mí, nosotros qué hacemos siempre, cuando arrancamos en la reunión de kickoff, lo que hacemos es que a mí la empresa me tiene que mandar todo lo que son los informes que usan ellos. Bien, los informes que usan ellos normalmente. Entonces me mandan los informes y normalmente el contador, que yo digo siempre, el contador de la otra empresa es el principal enemigo mío, porque es el que está cerrado, que no quiere cambiar nada. Yo soy contador, mi mujer es contadora, todo, y lo mismo digo sí. Me dice, no me cambie esto porque esto quiere ver el directorio. Entonces ahí el desafío tuyo está en hacer el primer modelo que sea igual a ese Excel y después explicarle que la explosión es totalmente distinta. Totalmente distinta. Eso nos pasa en todas las multinacionales que nos tocó. ¿Bien? Siempre. O en empresas grandes, en empresas muy grandes. Entonces el indicador no es tanto, sí podés sugerir indicadores, pero lo fuerte está en pensar la manera distinta de hacer. Entonces ahí nazco yo con lo que le llamo desandar el informe. Es ese informe que ellos me pasan, yo voy anotando al costado, nosotros hacemos un papel de trabajo, después si quieren les muestro, aquí tengo varios papeles de trabajo de eso, donde vas poniendo al costado de dónde viene la información. Entonces esto viene del módulo de venta, esto viene del WMS, el TMS, el SAP, viene el QuickBooks, lo que sea. Vamos a la pyme o a la micropyme, no tienen ni idea de dónde están parados. Entonces, primero, no saben dónde están y segundo, no tienen los datos y creen que sí los tienen. Entonces, el desafío es muchísimo más grande. Entonces, nosotros hacemos de vuelta lo mismo que hacemos en el otro, desandar los informes, pero incorporamos lo que se llama el role play. El role play es una metodología que la aprendí, la primera vez que lo he aplicado ha sido en el 2018, 2019, que me tocó hacer un trabajo en una minera en Perú. Eran presenciales todavía. Me acuerdo que justo se había reunido ahí en el grupo, eran todos los que venían de todas las partes de las minas, yo no conocía para nada lo que era la minería, entonces se me ocurrió armar un Excel grande donde decíamos cuál era el primer indicador, cómo lo calculaban ese indicador, de dónde sacaban la información para el cálculo, qué frecuencia tenía, qué dimensiones lo querían ver, a quién iba dirigido y observaciones. Ese roleplay lo sigo aplicando al día de hoy. Salvo que conozca perfectamente la actividad, que sea, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un análisis económico financiero de una empresa, que más o menos lo conozco mucho, o un comercial. Por ejemplo, ahora tenemos un cliente en Paraguay que es una agropecuaria y lo tengo al roleplay y es fantástico. O después también de una firma que se llama Yumac, que es el principal distribuidor de motos en Argentina, que tiene oficinas afuera, todo es muy grande. Les hemos hecho el análisis financiero de una de las empresas del grupo, que era la empresa financiera justamente, y los indicadores no los conocía, hicimos el roleplay y esa fue la base para hacer todo. Entonces ahí defino los indicadores. No tenés un indicador clave, ¿ok? Porque cada empresa lo ve totalmente diferente. Nosotros tenemos muchas empresas competidoras, por ejemplo, YPF y distribuidores regionales de YPF y Refinor, que es una competidora en el norte de Argentina, son combustibles acá en Argentina. Los tableros son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Uno tiene que ver con el otro, los indicadores no tienen nada que ver con el otro. Es la estrategia o la forma de pensar que tiene el tomador de decisiones. Bien, bien. Eso está bueno porque vos no es que ofreces un paquete, vos ofreces No. algo, o sea, que sea acorde a cada empresa y cómo se quiere manejar y bueno, cómo es el rubro, todo eso. Contanos, estas empresas que vos decís que cuando llegás te das cuenta de que quizás cumplen con la ley, con la contabilidad, pero no tienen nada organizado para poder empezar a tomar las decisiones con los datos. ¿Cómo se manejan esas empresas antes de que llegues vos? ¿Qué sensación te deja? Bien, todas las empresas, todas, así sean micropymes o multinacionales, la herramienta de BI por excelencia es el Excel.
¿bien? Porque es una herramienta de VA, previa a lo que conocemos nosotros ahora. Un graficador, porque las herramientas de VA son graficadores. Todas usan eso. Entonces, ¿cómo te das cuenta vos? Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, vamos a un ejemplo tonto, una metáfora tonta, el Walkman. Todos lo hemos escuchado. Antes yo, en la década del 90, cuando quería escuchar música, tenía el Walkman, donde ponía cassette y tenía que grabar los discos que conseguía. A mí me gustaba, me acuerdo, había, en esa época me acuerdo, eran 3 discos que yo no conseguía acá en Argentina. Era The Wall de Pink Floyd, porque estaba prohibido la ópera Rock Evita, y estaba prohibido Cocaine de Eric Clapton. Me acuerdo que un primo mío había de Estados Unidos, lo había traído y hizo para mí era el tesoro más grande. Entonces esa es la forma de yo acceder a la música. Pero eran los 3 discos que yo conocía a través de revistas, amigos, lo que sea. Y la única forma de tener la música era con el cassette. Entonces grabar el cassette era una locura, era costosísimo todo. Bueno, hoy tengo Spotify, son 100 millones de canciones gratis. Bueno, la empresa no sabe que tiene Spotify. Vos si me hubieras dicho a mí en el año 90 que existía Spotify, yo te decía, estás loco, no, no existe. Esto no es para mí, no hay. ¿Entendés? Es lo mismo que hoy me pregunten cómo va a ser escuchar música dentro de 10 años, no lo sé. Bueno, la empresa todavía no logró eso, ese cambio de pensar que hay un Spotify. Entonces, la empresa piensa que eso es lo que está bien. Entonces, la mayoría de las veces lo que te dicen es, el problema que yo tengo es que se demoran en hacerlo o que cometen errores, pero no es que no lo tienen. ¿Me entendés? Eso me pasa siempre, pero siempre. ¿Ok? Porque están convencidos, son 10 años o 15, 20 que vienen haciendo lo mismo. Nosotros nos metemos mucho a ver los informes que manejas. Siempre, siempre. Porque la mejor manera, yo en 15 días tengo que conocer la empresa más que el dueño. Y en esos 15 días tengo que aprender viendo la información que manejaban. Entonces ahí nos damos cuenta. ¿Y cómo hacer el punto de quiebre que le decía al tipo? Realmente venía haciendo para el sochori. ¿Bien? Venía haciendo para el traste las cosas. Cuando le mostraba los paneles de auditoría. Entonces mostró los paneles de auditoría y me mira, vos me estás pidiendo, vos podrías tener cash flow. Bien, pero para poder tener cash flow necesito que estén imputados los recibos de cobranza. Necesito que las facturas tengan fecha de vencimiento. Necesito que las órdenes de compra o la factura de compra les cargue la fecha de vencimiento. Necesito que los cheques sean conciliados. Entonces me dice, no, pero el contador me dice que eso lo hagamos a fin de mes. Listo. Entonces a fin de mes va a tener recién el cash flow y vas a chocar. Entonces yo me doy cuenta que así es. Es más, si llega a tal punto ese desconocimiento, el encargado de integraciones de este ERP, que es un ERP medio grande de Argentina, me mandó un mail, lo tengo al mail, lo iba a publicar en LinkedIn, pero por respeto no lo hago, donde me dice, ¿para qué quiero ir al detalle de comprobante? Yo te pedí a la vista el detalle de comprobante, dice, ¿para qué quieres ir al detalle? Me dice, Luca, que es el dueño de la empresa esta, lo estamos implementando, nunca va a llegar al comprobante para ver. Y yo le digo, mira, primer punto, yo necesito llegar al comprobante, era cuenta corriente compras, pero atendeme, cuenta corriente compras, perdón, cuenta corriente proveedores, digo, porque yo necesito hacerle un indicador del plazo de pago versus el plazo de cobranza para ver cómo estás, ese indicador es clave en estos momentos, le digo yo. ¿Por qué razón? Por el contexto actual que estamos teniendo en Argentina. Primer punto. Número dos, esa cuenta corriente de proveedores me sirve para el comprador. Para el momento de estar negociando con el proveedor, sepa cómo le fue pagando, cuáles fueron los ciclos de pago que está teniendo. Entonces, no me puede decir que no es necesario. Listo, han cambiado radicalmente. Han cambiado Y, radicalmente. Antonio, ¿y cómo afrontás? Muchas veces vos le mostrás realidades a los dueños, a la parte directiva. ¿Cómo afrontás la resistencia a ver esos resultados que quizás no lo veían antes que llegaras vos? Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Si no tenés un líder adentro, es muy difícil. Te es condenado al fracaso. Es muy difícil. Es un punto que me está costando mucho a veces. Es decir, tengo 2 empresas paralelas, competidoras en el rubro. Las dos iniciamos al mismo tiempo. Nosotros tenemos muchas empresas competidoras o industrias competidoras. ¿Bien? Y en una, me acuerdo que me decían, tengo 74 Excels, yo quiero cambiar esos 74 Excel, que está, eso vamos a hacer un video después, un caso. Y tengo la otra, la competidora, que había arrancado, también tenía tantos Excel, todo. Hoy la competidora está usándolo en todas las sucursales, el análisis comercial. La otra no puede despegar. Y esta tenía mucha mejor información que la otra. Estaba más correcta, tenía todo. El costo, el margen de contribución lo habíamos igual toque en esto. No puede despegar. Y es porque no se acostumbraron a leer. Es muy difícil ese cambio. ¿Qué hemos hecho ahí? Era un proyecto que yo ya lo había dado como fracaso. Es más, había hecho un video el año pasado, había comentado que era uno de los fracasos que yo había tenido el año pasado tuve 3, 4 fracasos estrepitosos. Uno de esos era este. Entonces, para poder darlo vuelta al fracaso, ¿qué hicimos?
Yo digo, mirá, le digo, vamos a hacer una cosa. Me sentó con el dueño. La hija del dueño era la gerenta general. Digo, me siento con Caro y me pongo a trabajar 30 días yo personalmente con ella para interpretar la información. Porque yo muchas veces asumo la responsabilidad que puedo ser yo, que no he logrado la empatía suficiente para entender el negocio. Entonces le he hecho todo en mi cabeza, el modelo, todo, pero me cambio 15.000 veces. Hoy ya lo están usando. Es más, este lunes es feriado en Argentina y viene Bernardo, el dueño de esta empresa, va a venir acá a sentarse a trabajar conmigo para darle el spin-off ya final o el go live a todas las sucursales de ese tipo de cosas. Pero ese es uno. Y hay veces que te toca que es muy difícil hacer ese cambio, es una inversión muy grande, por dos motivos. Una, el asesoramiento que tiene esa persona que está convencida de que lo que está haciendo está bien, o que no es necesario la visión más allá. Y número dos, las personas del equipo que tienen que cambiar tienen miedo, porque esos que te preparan los 74 Excels piensan que ya no van a estar. Ten en cuenta que hoy todas las áreas de trabajo tienen un planillero. Yo les llamo el planillero. El planillero es el hábil en Excel que te prepara todo el informe ese que se necesita a la dirección. Entonces, mientras los días que tienen que armarlo es rey, es Dios, nadie lo puede tocar. ¿Bien? Es como el de sistema antes, ¿te acuerdas? El de sistema, un vago que no lo puede tocar. Bueno, ese planillero cuando ve esto, se quiere morir. En vez de pensar que él puede ser el key factor dentro de la empresa de acá en más para manejar eso. Que si lo hacía en Excel, en Power BI es absurdamente más sencillo graficar. Entonces, ese convencimiento es muy difícil. No lo tengo arreglado todavía. Un punto pendiente. Iba a preguntarte con respecto a eso, em, ¿generás miedo cuando llegas a las empresas? Seguramente tenés gente que te tira para atrás su trabajo, Sí, directores que te sí, apoyan. sí. Eso debe ser difícil manejarlo. ¿Cómo lo notás? Es ¿Lo muy difícil. sentís? Es muy difícil, sí, es muy difícil. Es un punto que no lo sé manejar muchas veces. Es decir, a ver, yo les llamo, nosotros empezamos a tipificar. Nosotros acá internamente tenemos un léxico donde tipificamos los perfiles. No puedo decirlo, no lo decimos porque va a ser. Eso de off the record, después lo hacemos. Tengo 4 o 5 perfiles tipificados. ¿Cómo son? Pero hablemos de forma genérica de los miedos. Tenés, por un lado, miedo en el mismo directorio, porque capaz que hay socios que no quieran que se vea la información, o gerente que no se vea la información porque estaba netamente maquillada de alguna manera. No para hacer dolo, pero muchas veces tenés maquillados los errores. Es decir, ten en cuenta que vos podés tener SAP S4 HANA, lo último en tecnología, te costó $5 millones meterlo al sistema adentro. Te pide hasta, no sé, la huella dactilar de tu mamá cada vez que querés haciendo una factura de venta. Exportás un Excel y le haces lo que querés al Excel para mostrarlo al directorio. Le haces lo que querés, literalmente, lo acomodas como querés y todo lo demás. Ese tipo te va a matar. Ese tipo te mata. Ese tipo no quiere que estés. ¿Me entendés? Salvo que lo acompañé a hacer la explicación. ¿Entendés? Lo acompañé de alguna manera a hacer la explicación. ¿Ok? De por qué se miraba de una forma y hoy se empieza a ver distinta. Y acompañé a su equipo en la transición de que se arregle lo viejo o en su defecto que no se vuelva a cometer ese error que se tenía. Ese es un perfil. Perfil 2, el de sistemas. El de sistemas dice, generalmente cuando me entras debe pensar, yo me doy cuenta, muchas veces, esto es nuestro, esto no tiene que venir alguien de afuera para que lo haga. ¿Ok? Entonces es un tipo que te pone 15.000 trabas. Nosotros hemos tenido una empresa muy grande, una multinacional, que teníamos que unificar la posición, esto en el 2021. No me acuerdo si 2019 o 2021, por ahí era. Había que hacer la unificación económico-financiera de las oficinas de Argentina, Chile y Uruguay. Y Perú nos pusieron después. El departamento de sistemas no les puedo decir lo que ha sido. No, no les puedo explicar. No, era con SAP, era SAP, era la primera versión, no que era SAP S4, recién estaban por empezar con SAP S4, era R3, no me acuerdo, pero era un SAP, el R3 o el S4. No se imaginan lo que ha sido, que el ancho de banda, que el cañón que nos habían puesto no alcanzaba, que no iban a dar esta opción, que me daban mal las credenciales de acceso, que se me caían a la mitad cuando estaba poblando la base de datos original. No saben lo que ha sido. Y es el departamento de sistema. Y en las chiquitas también pasa lo mismo. Hay otro perfil que es reacio al cambio, el contador. El contador es clave. El contador es clave.
es una persona que te frena una implementación. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque tiene un ritmo de trabajo totalmente distinto al que vos le pedís. Y es el primero que tiene que cambiar, lamentablemente. ¿Bien? El contador te lo frena. Y después está el planillero. Pero ahora bien, vamos al otro lado. En Naturgy, Argentina. El controller, ¿cómo es el nombre que se llama? Gonzalo. Gonzalo, el controller, que era la persona, no tenía jefe acá, tenía, el jefe de él estaba en Europa cuando presentaba. Gonzalo era domingo a la mañana, nos sentábamos a trabajar. Me acuerdo, es más, cuando dimos la salida final ya, el sprint final, cuando se largó todo, yo estaba en Nueva York, me acuerdo, y era un fin de semana que el tipo estaba trabajando, y estábamos los dos trabajando. Y estamos hablando de un tipo de cargo altísimo. Como tenés a alguien así del otro lado, te empuja totalmente. On the code en la Argentina, que es el socio, el dueño. El tipo se arremangó la manga y el tipo viene a mi oficina, se sienta, justo estamos en Tucumán, o nos ponemos virtual, ahora está en el carnaval de Tilcara y el lunes tenemos que tener una reunión. Y digo, está en el carnaval, me dice lo mismo, ¿no? Me dice, tenemos tiene que salir. Entonces, tenés los dos perfiles. Cuando tenés un líder del proyecto, nosotros de ahí más siempre, en la reunión de kickoff, cuando presentamos el proyecto a la empresa, es imprescindible tener al frente un líder del proyecto, que se haga Sí. cargo de todo. Qué importante esto Importante del que acompañamiento. vos no vas eh, a, a cortar nada, sino al contrario, vas a aportar, Antonio, con todo lo que estás haciendo, con todo tu análisis, se van a generar mejores rendimientos. O sea, quizás va a migrar un rol de un rol operativo totalmente a un rol más de análisis, pero bueno, es para aportar, eso me parece que es clave. Sí, no, sí. Hay una anécdota graciosa sobre esto, no voy a dar nombres, pero es real, tremendamente real. Entonces el año pasado, el anteaño, no me acuerdo bien. Acá, ¿viste? Se te ocupa, la fecha se te confunde con estar recién en el año nuevo. ¿Bien? Y lo estamos estrenando al 2025. Bien, no me acuerdo si es el 2023 o el 2024. Esta es una empresa que estamos haciendo el desarrollo grande, un desarrollo, estamos en la reunión. Era una empresa familiar que era la segunda generación ya que lo manejaba. Estaba en el directorio estaba la primera generación, la segunda generación, todo el grupo de gerentes, eran 4 o 5 gerentes de área que había. Y yo era presentar el primer borrador ya, es decir, el primer borrador de la presentación. Entonces había mucha resistencia al cambio, mucha resistencia. Entonces agarro uno de los gerentes de área, cuando ve el panel que le tocaban a ellos, más o menos un borrador del panel, me dice, pero esto no sirve. Sí, delante de todo. Yo tengo mucha mejor información, un presencial de Tucumán en la empresa. Me dice, yo tengo mucha mejor información. Y digo, ¿cómo la haces? Yo ya le había visto el Excel, un Excel que él tenía, un Excel donde era un Excel hiper trabajado, pero aparte mezclaba conceptos. Técnicamente, ya de por sí, técnicamente, para evaluar una cuenta corriente cliente era la rotación de los clientes, estaba mal hecho, estaba mal considerado técnicamente. Entonces, olvídate aparte que estaba en un Excel. Entonces le digo, ¿lo puedes mostrar? Conecta la máquina, lo muestra un poco. Y digo, ¿cuánto tiempo te lleva armarlo? Delante de todos, ¿no? Me dice, estoy aproximadamente, me dice, cada día eran 30 minutos, no me acuerdo bien. Bien, le digo. 20 minutos reales, no, me dice, 1 hora, 2. No me acuerdo si lo hago que intente mostrarme cómo lo armaba ahí delante de todo, yo arriesgado el mango. Y el vago le digo, mira, le digo, pará, cuando no daba pie con bola. Le digo, agarra tu sueldo por los 20 días hábiles que vos trabajás, descontar el tiempo que estás haciendo esto, que no es tu función. Y a su vez, metele el sesgo de error que te genera trabajar con información que no está en línea. Porque el procedimiento inicial que le había contado era sacarlo al dato en Excel de un día o 2 días anterior, lo recopilaba de todas las sucursales de ellos, y ese saldo en Excel lo procesaba, y le llevaba 2 o 3 días hacerlo. Es decir, si bien lo hacía todos los días, pero era con 2 o 3 días de información vieja. Y ahí dice el dueño, don Arturo. Arturo, ese es el nombre real. Dice don Arturo. Aparte lo preparan mal, dice el viejo, me acuerdo. Hoy están usando el informe comercial nuevo. Y aparte, es más, toda la fuerza de venta lo ve del celular. Es uno de los clientes que se transformó en un éxito y cada vendedor tiene en el celular, en Power BI de celular, optimizado para ver toda la información en tiempo real de lo que está pasando. Qué O son genial, qué situaciones. genial. Tenés muchos años de experiencia, tenés muchos casos de éxitos.
Contame de algún fracaso y qué Sí, enseñanza te pudo haber dejado o no sé, bien, sí. algo que vos No, digas, esto fue una pena y ahora es gracioso. ¿Cómo manejas no. todo eso? Tres fracasos grandes del año pasado. Un fracaso, una empresa que es una fábrica de una industria de panificados grande, grande, del norte de Argentina, que tiene incidencia en toda la Argentina y creo que llega a Córdoba, todo lo demás. Arrancamos con la implementación, todo. Nunca logré, eso lo asumo, yo siempre asumo la responsabilidad. Ojo, no le tiro al cliente. Nunca logré la empatía suficiente para mostrar el negocio como lo querían ver ellos. Yo tenía una visión, ellos tenían una visión distinta, armamos eso, se desgastó mucho la relación, armé la visión de ellos, pero ya estaba desgastada la relación. Lo único que les puedo asumir a ellos o achacar a mi cliente en ese sentido fue que tenían un servidor local y en ese momento del año pasado no tenían Starlink, no tenían nada y el internet era malísimo. Entonces nosotros cuando llegábamos a la base que tenía muchísima información, el Power BI se clavaba. Lo hicimos con Data Maps, intentamos con Fabric, después fuimos a la versión normal, pero ¿qué pasaba? La ingesta del dato estaba muy mal. Entonces, aunque sea una actualización simple, incremental que vos hacías, era tal el volumen de transacciones que tenía y tan mala la conexión de internet con ese software local que tenían ellos ahí, que te volteaba, es decir, vos veías el panel y te un scroll. Entonces ese fue un fracaso, pero yo lo asumo como que quizás no logré el convencimiento del cliente. ¿Bien? Es decir, no logré la transformación en el cliente. Y eso no es responsabilidad nuestra. Si no, tienen que parar. ¿Me entendés? Nosotros llegamos al final, pagó todo, quedamos re bien de la situación, todo, pero no lo usan. No lo usan. Para mí es un fracaso. Número dos, hay un distribuidor de combustibles muy grande acá, de YPF, que le hicimos todo, pero el software que tenían ellos, el ERP, fue un caso similar a lo que me está pasando ahora con esta empresa, que tenemos ese ERP que no me abrieron la base. Entonces no me abrían la base, no me abrían la base. Yo no puse en el medio del Gantt, que nosotros siempre hacemos un Gantt, no puse en el Gantt los tiempos de que me tenían que dar ellos la información y qué me tenían que dar. Entonces, el distribuidor era el desarrollador de software directamente, un software español. El implementador en Argentina que tenían ellos, cada vez que me tenían que entregar algo, me entregaban y me entregaban por la mitad, o la tercera parte. ¿Qué era lo que, después averiguado, qué es lo que pasaba? Ellos le habían vendido QuickBooks, no QuickBooks, ClickView. Entonces, cuando arrancaron con nosotros, le cortaron el contrato de ClickView, que era carísimo, carísimo era 5 veces lo que cobrábamos nosotros. Y una cosa, ClickView es tremendamente más limitado. Nunca me abrieron. Entonces, fue un trabajo tan grande, tan desgastante llegar al final, tan desgastante, que algo que se iba a hacer por mucho, mucho tiempo, terminamos con el económico financiero que lo están usando hoy, pero el comercial lo frenaron. Y eso que estaba más desarrollado que el económico financiero. ¿Por qué razón? Porque fue un desgaste único. Es decir, el desarrollador del ERP cada vez que yo pedía algo, no me dieron acceso a la base nunca, me daban las vistas le faltaban cosas, el mayor no tenía, nos damos cuenta ahí que la contabilidad no la tenían armada, es decir, era con pase de contabilidad como hace el tango, algo que ya hoy no se tiene que trabajar, es decir, hoy te tiene que impactar directamente. Bien, la contabilidad como si no existe, pero tenés que tener un módulo que te lo reciba todos los datos de los demás. Por eso no existía y la tuvimos que armar nosotros. Entonces ese fue el segundo fracaso, ¿bien? Que yo lo asimilo a quizás, hoy hemos cambiado, hoy nosotros ya somos un relojito, nosotros tenemos el planner de la implementación, nosotros nacemos con el planner y vamos metiendo los memos. Vamos metiendo los memos si lo tenés o no lo tenés, si no lo tengo al dato, estoy frito, yo no puedo seguir, ¿bien? No puedo inventar, sino que no tengo problema en desarrollarlo yo, pero que me banquen el tiempo, ¿bien? Pero no me gusta el gris. Y el tercero fue, que ahora se da vuelta, Carolina, que yo lo había dicho, un fracaso el año pasado también, que era este de la empresa esta que no lo usaban en los paneles, de los 74 Excel, que ahora empezaron a hacer. Le sacamos un indicador, el punto de inflexión fue crear un indicador que ellos no tenían, que, hablando de los indicadores. ¿Por qué no se vende una prenda? ¿Bien? Es una firma que, yo le saqué el caso, así que la menciono, es una firma que tiene 7 u 8 franquicias, tiene Perramus, tiene Tucci, Desiderata, Morph, Arredo, Cardón, eh, bien, compró dos más, no me acuerdo cuáles son las dos más. Cuando nosotros le unificamos toda la información comercial del grupo. Eso es un desafío alucinante, porque ha sido, vos cuando tenés franquicia no podés cambiar el ERP.
Bien, porque tu cliente tiene ERP que le da el franquiciante. Nosotros teníamos como 5 o 6 ERP que los consolidamos en una sola información comercial. Entonces la información del grupo la ves con el consolidado y después hacemos la explosión al detalle transaccional de cada una. Está espectacular el laburo. El laburo es espectacular y no le erré nada. No le erramos nada. Es un trabajo fantástico. Pero no lo usaban. Entonces cuando empezamos a usar, empecé a ver yo las tablas de no hechos. ¿Por qué no se vende una prenda? Ellos compran la temporada, y eso ha sido entender el negocio. Ellos compran la temporada. Y vos compras la temporada y vos tenés que saber 6 meses antes si esa prenda se va a vender o no. Entonces, le empezamos a hacer un análisis. Nosotros, al ver el detalle de información que teníamos, tenemos detalle, color, qué te ha comprado cada uno y demás. Es decir, es impresionante la base de datos que armamos de eso, comercial. Y aparte los clientes entre locales. Es alucinante la información que tenemos. Eso es un caso que le metemos ahora para el segundo trimestre, lo que va a ser el día después. Ya después les cuento si quieren. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue crear un análisis, una tablita, en base a los quiebres de stock. En la primera de no hecho le decimos, ¿por qué no se está vendiendo un producto? Entonces, eso es lo que vamos a discutir este lunes con Bernardo, el dueño. Es empezar a hacer el quiebre, es decir, eso que era un fracaso, primero fue con Carolina, la hija, a trabajar todo un mes prácticamente todos los días, y ya lograron entender, ya lo usan al gerencial. Entonces ahora vamos un paso más allá de que sea algo adicional, porque él me dice, lo que vos me estás dando yo lo tengo en los Excel. Dice, dame algo que no tenga los Excel. Qué genial, Pero un qué Qué fracaso que genial. se lo... importante, porque, qué importante porque Previamente tengo si, otro fracaso, ¿no? Si querés más fracaso, tengo más, tengo más, tengo más, tengo ¿no? más. Sí, pero qué importante esa presión de que tenés que mostrar un valor agregado bueno, te dicen, yo lo tengo al dato, quizás no lo tienen de forma eficiente porque lo están haciendo no en el tiempo que corresponde y vos lo vas a hacer mucho más eficiente, pero te piden, además de ser eficiente la información, te piden algo más, un valor, que le des un valor a algo que ellos no tienen. Así es. Y como te digo yo siempre, a ver, ahí es donde vos tenés que cambiar la forma de pensar el negocio. Yo digo siempre, la diferencia que hay entre un empresario y yo, el empresario es el estratega, ¿bien? Él tiene la estrategia. ¿Dónde fracasa el empresario? Cuando no tiene para medir esa estrategia y donde se mete en la operación porque la gente no lo sigue. Entonces ese es el punto de inflexión que se genera en una empresa. Cuando el empresario sigue siendo estratega, no tiene techo y profesionaliza todo su departamento. Eso yo lo aprendí. Yo siempre estuve en relación de dependencia, siempre fui gerente financiero de empresa. Es decir, posterior a mi incursión en Coopers y Lybrand, empecé a ser gerente financiero de empresa. Un año estuve viviendo en Londres, volví, seguí siendo gerente financiero de empresa hasta el 2007, 2008. El último tramo de mi carrera fue una citrícola muy grande, una de las más grandes de Argentina. Internacional también tenía oficina en Buenos Aires, en España y todo. Me acuerdo que el dueño de esa empresa, Álvaro, cuando, por ejemplo, en noviembre de cada año, se sentaba, nos reunía a todos los gerentes, yo era gerente financiero, nos sentaba a todos los gerentes y nos decía, ustedes tienen la operación de la empresa el año que viene, yo ya estoy trabajando en el año siguiente, estratégicamente. Entonces, se salía de la operación y era literal, el tipo no estaba en la operación, estaba todo el día en la empresa, pero pensando estratégicamente qué hacer más allá. Entonces, y se munía de información. Me acuerdo que yo ahí había hecho también unos paneles muy lindos. Yo el triple enfoque lo usé ahí a full, a full, a full. Incluso había armado política de abastecimiento, es decir, de la caja cuando tenía que salir, y en base a la política de abastecimiento disparaba el comercial, disparaba el económico, el producción, todo lo demás, en Excel. Y eso lo enseñaba en la facultad. Después era el caso práctico. Yo enseñaba en la facultad, yo enseñé finanzas corporativas muchos años. Entonces, yo creo que cuando el empresario piensa así, el cambio es clave. Qué No hay genial. otro. Hace un ratito mencionaste algo del día después y nos gustaría Ah, preguntarte esto. ¿Cómo es el proceso completo? Desde que vos, no sé, te contactan para una implementación hasta que claro. el día después. Dale. A mí me contratan mucho, digamos, nosotros no hacemos publicidad. Salvo de los cursos, sí. Los cursos me la ven vendiendo como loco. Bien, pues esa cuesta re mala. Pero en lo que es implementaciones, ustedes nunca me van a ver a mí ¿cómo se llama esto? Una publicidad. Y sin embargo nos contactan. A nosotros el primer contacto nos viene siempre, nos preguntan, tenés dos opciones. No tienen idea de lo que nosotros hacemos y vienen referenciados.
hay otro usuario que sabe perfectamente y que ya viene de un fracaso de Power BI, nos contratan, tenemos varios de eso ahí. Es más, la de la Argentina es un fracaso en Power BI que tenían previo y por eso nos contratan, él cuenta en el video, ¿bien? Después, si quieren, vemos por qué se fracasan muchas veces los Power BI que hay dando vuelta en el mercado. Y está el otro que efectivamente, digamos, sabe que nosotros vamos a manejar información un poco mejor, que hacemos eso y nos llama. Bueno, viene el primer contacto, me llama, es la primera reunión para explicar cuál es nuestro proceso. Nosotros nos diferenciamos mucho de lo que es una implementación normal, porque nosotros nos metemos dentro de la empresa, es decir, conocemos la empresa y cuando dicen, vos sos ingeniero, no, contador. ¿Y cuántos ingenieros tenés? Y tengo tanto. ¿Y cuántos contadores? Mucho más contadores que ingenieros. Me dicen, no, esto no sé, es distinto. Entonces, nosotros mostramos habitualmente un caso. Yo tengo un caso en mi portfolio, un caso creado falso, digamos, es decir, bueno, con datos de una empresa ejemplo, un ERP, mostrás un Gantt cómo es, contás el proceso y eso empieza una serie de negociaciones. Entonces, en base a esas negociaciones, nosotros siempre pedimos a ver quién va a ser el líder del otro lado, pedimos que nos interiorizamos en que todavía no ha firmado convenio de confidencialidad, nada, entonces no puedes acceder mucha información. Entonces, hacemos una serie de cuestionarios que no es cuestionario que mandar, sino es verbal, donde más o menos te enterás cómo está trabajando la empresa. Es decir, cómo trabaja, todo eso, porque eso me sirve a mí para pautar qué grado de dificultad voy a tener. Y fundamental, qué ERP usa. ¿Bien? Y qué grado de uso o sofisticación en el uso del ERP lo tiene. Nosotros ya conocemos casi todos los ERP. Te puedo asegurar que muchos ya conocemos, muchos, muchos. Entonces, ya le preguntás, ¿y este módulo lo estás usando? ¿Cómo haces esta parte? ¿Cómo has definido las dimensiones? ¿Estás trabajando con jerarquías acá? Entonces, esas son las reuniones previas. Presentás el proyecto, se lo negocia el proyecto, te autorizan el proyecto y hacemos la primera reunión de kickoff. La primera reunión de kickoff, nosotros armamos un SharePoint de lo que va a ser del equipo, donde nosotros habilitamos, ya creamos un usuario de Microsoft, de la persona que va a ser el líder project del otro lado, y lo que pedimos que en la presentación de esa kickoff mostramos ese SharePoint donde nosotros hacemos que nos suban, ya ahora ya tenés firmado el convenio de confidencialidad, todo, entonces hacemos que nos suban todos los reportes que hoy usan para tomar decisiones. Pedimos que nos den un usuario del ERP, sí o sí, no arranco si no, tengo que tener un usuario para poder investigarlo, meterme adentro y todo lo demás, ver cómo está el input ese. Antes tengo que haber sabido que el ERP me permite a mí entrar a las bases. Entonces, del primer día, nosotros ya empezamos a construir ese modelo semántico. Yo necesito tener un modelo semántico más tardar una semana. Lo tengo que tener por lo menos levantado para hacer los paneles de auditoría. Sí o sí. Entonces necesito tener esa habilitación antes de entrar. ¿Bien? Bueno, se discute, se presenta un poco el alcance que va a tener, se le muestra ejemplo, todo lo demás. Y de ahí empezamos a trabajar. Lo primero que hacemos son los paneles de auditoría. Si quieren, después les muestro algunos. Sin mostrar información, simplemente lo que abarca. Hacemos el escaneo completo. Completo de los módulos que yo tenga, ya sea una multinacional o una pyme. En la multinacional no hace el escaneo completo porque es imposible. Siempre ahí atacamos directamente el área. Es decir, por ejemplo, la última que entregamos fue Naturgy, que fue económico-financiero, o Univer, que fue el movimiento de caja diario, financiero de todos los bancos. ¿Bien? Entonces eso sí requiere auditorías, todo lo demás, pero no son muy diferentes a la de la pyme. Vamos a la pyme. En la pyme levanto todo. Entonces, habitualmente a los 15 días ya empezamos a hacer los procesos de auditoría. Mi equipo me levanta un memo de auditoría, lo vamos registrando en el planner, qué cosas hay que hacer, qué cambio hay que hacer, el mayor no te da, hemos levantado mal tipo de comprobantes. Si después vemos, si quieren eso sí se puede mostrar. Tengo muchas. Una vez que está esa auditoría, paralelo que ya está esa auditoría y ya está el modelo creado, empezamos a cargar las fórmulas de los indicadores que se tienen. Depende del área, de lo que sea, cargamos las fórmulas globales nuestras y empezamos a pensar las específicas. Ahí ya me involucro directamente yo. Siempre estoy involucrado, pero ahí ya es donde empiezo yo. Si mi mujer me dice, vos toca lo más lindo, vos empezás a hacer dibujitos. Claro, armar un panel te lleva medio día. Todo el proceso previo son 6 meses, ponele. Es decir, un panel lindo te sale en medio día. No demoras más. El que me diga, le pego un tiro, está mintiendo. La cosa es que empiezo a trabajar yo y hacemos el primer final. El primer final siempre voy al directorio o al más resumido de todos, ¿bien? Es decir, tenés dos puntas, el más resumido de todo y la auditoría que es simplemente un transaccional. Y empezás a auditar ese panel.
y lo auditas con el tomador de decisiones. El transaccional lo auditas con el funcional, con el analista contable, el analista de cuenta corriente, el de producción, o lo que sea. Y lo vas haciendo. Después de ese primer final, mientras tanto, constantemente se va modificando ese modelo semántico, porque vas corrigiendo. Cuantas más correcciones tienes, porque peor se usa el ERP. Si el ERP se usa bien, el modelo semántico no tiene que hacerle nada, es purito, puro, así, tal cual, y una eficiencia tremenda. Largamos el primer final ese, se lo empieza a corregir, y empezás con los paneles funcionales. Entonces nosotros siempre decimos, la ampliación nuestra de panel no es solamente para la dirección, sino cada persona que tiene que tomar decisiones usando datos, se le hace un panel. Listo, en el área que estás viendo. Y empezamos la construcción. Normalmente ahí empiezan a surgir muchas cosas que no las puedo manejar todavía, decir que estoy pensando cómo las vamos a manejar. Esas cosas son, está la cantidad de información que empieza a ver la persona, está la cantidad de información que es como, me mandaba un mensaje el otro día uno, Cristian se llama, de Criser, una firma que se llama, que vamos a usar también de caso de ejemplo, uno de los clientes que arrancó en noviembre, cuando vieron los primeros paneles, me dice, Antonio, me mandó el mensaje, tengo la autorización para publicarlo, ya tengo que armar el post. Me dice, es un cambio cultural, la cantidad de información que yo tengo hoy. Bueno, es tener Spotify y le tenés que enseñar a escuchar música. Entonces, ese proceso no lo estoy pudiendo acotar. No lo estoy pudiendo acotar. Entonces me está costando, porque no está el límite. ¿Me entendés? Como yo no ofrezco un panel específico, yo te ofrezco conocimiento, entonces me está costando. Ojo, me encanta hacerlo, entonces no tengo problema. Muchas veces yo le he cobrado el trabajo, ya me lo han pagado, y seguí. Pero ese me está costando poner un límite. Y ahí termina. Y sí, nosotros terminamos ¿cómo? Nosotros entregamos el modelo semántico completo. Definimos 3 niveles de usuario: un superusuario, el que te puede administrar todo, te lo puede modificar al modelo semántico, a los paneles, y se lo capacita para eso. Por supuesto, tiene que tener conocimientos previos, no cualquiera, ¿no? De 0 a 100 no es en 2 minutos. Un usuario que le llamamos nosotros reporteador, que no te puede modificar el modelo semántico, pero le creamos un área de trabajo para que él mismo pueda crear sus propios paneles, con el modelo semántico que tiene que ser lo más sólido posible que vos hayas hecho. Y el usuario visualizador, que es el común, digamos, el común de los mortales. Y ahí terminamos. Y lo que nos está pasando ahora es que tenemos muchas pymes que directamente le hacemos el mantenimiento. Entonces nosotros nos hacemos cargo, somos el superusuario, y tenemos muchas ya que ya, y lo que hay una queja para Microsoft, lee la factura de los Power BI, una locura, porque te meten por todos lados, que primero te cobran con impuestos país, después que no. Administrar la cartera esa es tremenda. Y ni te digo cuando usas usuario externo. Así que, Hubo una modificación en la facturación que se implementó a partir de noviembre de este año, que por un lado cambiaron la forma, te lo cuento porque tiene que ver con lo que vos contás, y me pasó a mí, y tuve que hablar con Microsoft para entenderlo porque no entendía. En sí, noviembre lo que pasó es, pasaron de cobrar cuando termina el mes. Por ejemplo, vos contratabas en octubre y el 30 de octubre te cobraban todo lo que ya habías usado. Bueno, a partir de noviembre fue al revés, te cobran por adelantado. Entonces, en noviembre te cobran primero en no, noviembre a mí me siguen y cobrando, yo tengo un después. paquete grande. No, a mí me siguen cobrando el fraccionado mensual. A mí, Bueno, en mi mirá, caso. bueno, Yo y tengo otra de las cosas, varios productos. Yo no tengo solamente, tengo varios productos, y sí me viene fraccionada la factura, pero yo digo, el lío más que nada ha sido porque durante el año pasado ha habido veces que te cobraban impuesto país, a veces no. Saltó, mucho tiempo tuvo el dólar oficial, que era de 300 mangos, entonces era una ganga, realmente tener Power BI era una locura. Eh, Después cambió, pero a mí me siguen cobrando el fraccionado del mes, pero vencido, no me cobran antes. No me están cobrando antes. A mí me llega la factura. Es más, pues yo estoy constantemente dando de alta gente. exacto. Entonces, Y otra cosa que también me dijeron era esto, con respecto al dólar oficial, depende cuándo comienza el ciclo de tu facturación. Cuando comience nuevo en el 2025, cambia el dólar y va a empezar a salir como un poco más. Pero bueno, son todas cosas que uno va en la práctica, como vos decís, va cuando acomodando. llego a fin de año, había hecho un post, porque mi mujer siempre me dice, che, presentá cuántas empresas son las que tenés éxito. ¿Cuántas empresas? Y yo no había medido. Y el año pasado he hecho 27 proyectos exitosos. Es una locura. 27 proyectos para mí era una locura. 3 fracasos ahí está, te duele, uno es orgulloso. Pero, ¿cómo te voy a decir? Todos los años tuve.
¿Qué es lo que yo lo tomo? Yo lo tomo como un aprendizaje. Es decir, es un punto de inflexión. Siempre cada fracaso tienes un punto de inflexión. No lo tenés que cometer de vuelta. ¿Bien? O tiene que ser otra variante de la falla, digamos. Pero no puede ser igual. No te puedes permitir de no aprender de eso. Es decir, esta área, escúchame, un área potencialmente, no sabes lo que es esa área hoy, el crecimiento que va a tener, la que prepara a la empresa para poder hacer una implementación exitosa de Business Analytics, que es preparar toda la contabilidad, a ver que esté funcionando todo lo más. No sabes el crecimiento que está teniendo, lo que factura esa unidad. Y surgió de los fracasos. Los primeros proyectos en el 2017 fue un año completito. El 2017 donde yo profesionalmente empiezo a ofrecer esto para afuera. Lo usaba siempre para las empresas donde yo estaba trabajando. Entonces empiezo a ofrecer para afuera. 2016-2017. Que yo antes tenía un molino, yo fabricaba polenta. Bueno, yo he hecho todo. He hecho todo. He hecho todo. He sido industrial, de todo he tenido. Profesor de la universidad, contador, de finanzas, de contabilidad, de auditoría, años sabáticos afuera, de todo he tenido. Trabajo en varios países. De hecho, un menage tremendo. Cuando arranco profesionalmente con esto, el primer año fue fracaso absoluto. Menos mal que mi mujer ya había salido también de la relación de dependencia y tenía su oficina y podía bancar a cancha con los clientes que tenía, que eran los clientes tradicionales de un estudio contable, que me dejó fracasó un año. Me acuerdo, me dicho, negro, parece bueno lo que vos estás haciendo, no te creo nada. Me dice, pero métele pata con las ganas que tenés. Y así un año de fracasar. Una compañía de cable que en ese momento era cliente nuestra del estudio, le hago todo el desarrollo gratis. Le digo, lo usen. No, me dice el dueño. Gustavo se llama el dueño. Me dice, no, me dice, esto no me sirve. La segunda era una compañía, la quinta fábrica en Argentina de fabricante de cartón corrugado. Tenemos clientes grandes en el estudio. Clientes lindos, bueno, para un estudio chico, pero clientes medianos grandes. Me acuerdo que esa me pagó carísimo el desarrollo, nunca lo pudieron usar. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Yo aprendí. El primero era no haber logrado el entendimiento del dueño de que confía en el dato. Primer punto. Entonces ahí aprendí a hacer los paralelos. Es decir, llevar el circuito tradicional y el circuito nuevo y que vean y cuando empiezas ya logran el convencimiento, solo dispara. Eso aprendí de ese fracaso. El segundo fracaso ese año fue que largué todos los paneles, largué todo, pero tenía la misma auditoría internacional que la otra empresa que yo les conté, es el del distribuidor de combustibles, con la misma auditoría. Me acuerdo que tuvimos el primer resquemor ese, el dato no daba con nada. Cuando yo mostraba, no daba con nada. ¿Qué es lo que pasaba? Que por temas impositivos o financieros, las notas de crédito no se hacían de los clientes, porque era mostrar un resultado negativo muy fuerte, no había reclasificaciones que se hacían del activo corriente que yo necesitaba tener, había una cantidad de cosas. Entonces yo presentaba el informe, el contador de la firma presentaba el informe, el contador de la firma, el informe era un Excel que estaba totalmente tocado en base a esas correcciones, el mío era un impacto directo a la base de datos, fracaso total. Ahí aprendí de las tareas de auditoría y empezar a manejarlas distintas. ¿Me entendés? Es decir, tengo muchas de eso. Después, en esta firma, la multinacional esa, que SAP, la gente del sistema, ellos tenían, en esta multinacional que era Argentina, Chile, Uruguay, que tenía que consolidar yo, el departamento de sistema de ellos, de Business Analytics solo, en ese momento estaba yo solo con un, ya me conté esa anécdota que es muy graciosa, era solo con un chico de 18 años yo, que era un hijo de un amigo mío. Salíamos de pandemia, el changuito estaba estudiando física, nunca había visto una computadora para hacer computación, digamos, cosas, pero súper dotado. En las reuniones que teníamos, cuando tenés una multinacional no usás tu equipo, usás el equipo de la empresa, porque la empresa, vos le pedís a la empresa y la empresa te hace todo, así es como se trabaja, es decir, en la multinacional trabajo yo solo habitualmente. Bien, es decir, nadie en mi equipo trabaja, salvo yo, y por supuesto hay veces que sí, cuando no tienen departamento de sistema. Esta tenía un departamento de cerca de 30 personas de Business Analytics. No es Naturgy, es otra empresa, pero de España, de IBM España, era el que le hacían todo el mantenimiento SAP acá en Argentina. Y me acuerdo que Valentín, es un chico que hoy le vemos los desarrollos, porque siguió su carrera, siguió su camino, es imposible que lo mantenga conmigo, era hijo de mi mejor amigo. Me dice, Antonio, yo tengo que hacer esto, yo estoy solo, no sé qué hacer, porque la facultad no da por la pandemia, no se reestructura, ¿no? Me dice, ¿querés que te ayude? Bueno, le digo, Valentín. Digo, ¿qué sabía hacer vos? No, algunas páginas web, empezó a hacer páginas web. Empezó a hacer unos desarrollos Python. Se empezó a estudiar analítica, entre Analytics de SAP, y yo manejaba los dos en ese momento. Y Power BI, no sabés lo que era. Hoy mi ingeniero, el jefe ingeniero mío, el más capo de todo que tengo, que viene de una citrícola bien importante, que vino a trabajar conmigo,
me dice que los desarrollos de Valentín son impresionantes. Yo me acuerdo cuando tenía reuniones con la gente del exterior, le decía, Valentín, apaga la cámara. Pues no quiero que te vean la cara, que tenés 18 años, 19 años. Era impresionante, no conocí una persona igual. Una vez, pero ha sido un fracaso, pero no por Valentín, sino que toda la gente, al contrario, Valentín me lo salvó al trabajo. Porque después ese trabajo se extendió como 2 años, porque hubo varias áreas que tocábamos, varias empresas, era muy complejo, y cambiaron ellos 2 veces la cabeza de sistemas, y al último, cuando nos habilitaron todo, salió un tubo, y ya lo hizo el otro ingeniero que yo tengo. Pero eso también fue otro fracaso grande. Ahí aprendí que sí o sí tenés que tener del otro lado la parte. Y después tengo muchos fracasos menores, por supuesto, tengo varios. Bueno, qué bueno, qué Una bueno cosa que eso. sí esto, Antonio, qué importante que es confiar en tu equipo, ¿no? Sí, yo tengo confianza sí o sí. Eso yo digo siempre. A ver, yo no agarro un número si no lo tengo por Nati y el equipo de Nati que me validen que eso funciona. Pues ya me quemó varias veces. Es decir, ¿sabés lo que es estar presentando un análisis económico financiero al CEO de una empresa grande y que te digan esto no es así? Te esperan que vos digas todo y te muestran el de ellos que está hecho en un Excel cualquiera y te dicen, mira, está distinto y te explican, no, porque hay tales tipos de comprobantes que nosotros no consideramos. Este que tenía tal fecha, la fecha real del periodo está por acá y lo arreglamos por fuera de tal forma. Si vos no tenés definido eso, está frito. Entonces, por ejemplo, eso es un punto mío. Y número dos, yo tengo un equipo técnico donde confío muchísimo en la resolución técnica que tenemos. Si no, está frito. Por ejemplo, ahora tenemos que decidir, hay una empresa que nos estamos cotizando, que hemos cotizado ya, que es una multinacional que hay que hacerle de 8 empresas en Argentina, hay que unificar toda la información en SAP S4. SAP S4 no tiene para el retail, entonces ahí usas WMS y TMS, que son las dos asociadas que tiene SAP localmente. En Chile también estamos haciendo lo mismo con otra empresa, que lo tenés que incluir ahí. Y a su vez, hacer la migración de lo viejo. Entonces, yo para arrancar una situación hicimos el análisis completo. Yo tengo el departamento técnico que me ha hecho la comparativa, si lo hacíamos en la plataforma de SAP, la plataforma de Google, de Amazon o de Microsoft. Si no, no seguís, yo no podría hacer esto. Yo siempre digo, vos tenés que tener gente mucha más capaz que vos abajo tuyo, que sepa 10 veces más. Nosotros tenemos profesores de contabilidad de la universidad. Entonces, Es la forma de crecer, es la forma de crecer. Antonio, contanos alguna situación en donde vos ahora te agarras la cabeza y te digas, no, no pude haber pasado eso, alguna anécdota bueno, que sea sí, graciosa. bien, nosotros tenemos un cliente que es actual, uno de los clientes más queridos. Es uno de los clientes que yo más quiero, es del año 2017. Fue la primera, 2017-2018, fue la primera implementación exitosa, si se puede decir, que vendiendo esto, y que sigue creyendo hasta ahora. Nosotros hacemos una especie de directorio externo. Directorio externo donde todos los meses nos reunimos a ver la- el estado de resultados. La reunión fue el jueves pasado. Le voy a contar lo que ha pasado. Cada vez que hay una reunión de este cliente que lo maneja mi mujer, lo manejamos personalmente los dos, ninguno de los chicos. Es más, el modelo semántico que tiene creado, un modelo semántico que lo hice yo, con todas las limitaciones que tenía de conocimiento. Hoy no conozco mucho de fórmula, todo ese tipo de cosas. Imagínate en el 2017, un modelo semántico que lo había hecho yo en el 2017, que tiene fallas por todos lados, porque hay consolidada de empresas, tiene fallas por todos lados. Cada vez que hacemos la reunión de directorio, cada vez nos quieren tanto que nos perdonan, pero cada vez que tenemos una reunión es un desastre. Ahora ya Manuel, uno de los ingenieros, me ha hecho todo el modelo semántico nuevo, con toda la tecnología, pero mi mujer no le confía. Entonces dice, no, yo me quedo con el anterior. Entonces el jueves pasado estábamos sentados acá, que todos los meses tenemos un problema. Empezamos a ver, son dos hermanos, Cristian y Daniel. Daniel es el que maneja la parte de ingeniería, Cristian el que maneja la parte eh, contable. Mira los números, nosotros hacemos el análisis por obra. Entonces tiene una constructora grande, entonces nosotros hacemos la rentabilidad por obra. Entonces empezamos a analizar los distintos conceptos, las variaciones, vemos cómo termina el ejercicio económico, hacemos la planificación impositiva y aparte también cómo van contribuyendo al margen de contribución en sí del resultado de la empresa cada obra. Entonces por ahí es complejo. Y Cristian empieza a ver, empieza a decir, Antonio, se me hace que Nati, dice, ahí es ese número, y empiezo yo a sudar. Yo le digo a mi mujer, no voy a estar más, o me la auditas bien antes de empezar, y yo siempre desafo, porque son los cuñados, ¿has visto el oficial Gordillo?
La hermana de Gordillo, la esposa de Gordillo, la esposa de la hermana de ellos. Entonces siempre los juego, digo, tráemelo a Gordillo, no te cobro un mail, le digo yo siempre. Digo, tráemelo a Gordillo. No, bueno, esa por ahí tenemos, que cada mes que tengo la reunión esa, es un lío porque mi modelo semántico está atado con hilos, así que se rompe. Casa de herrero, cuchillo de palos. Y mi mujer, cuando no lo quiere cambiar, porque ya tiene todo armado, estructurado, es contadora, contadora con toda la falla, que no me escuche, entonces cada vez que lo hace, esa es una. Y otro, nosotros tenemos, yo tengo el sistema, digamos, yo manejo todas las cuentas nuestras, manejamos con QuickBooks en el exterior, Argentina usamos un sistema que es el Subio, tenemos el planner cada vez que nace un cliente, nos manejamos con el SharePoint, con toda digamos, está todo meticulosamente armado, qué hacer con cada cliente y todo lo demás. Nosotros todos los lunes con Nati nos sentamos a ver la planificación nuestra. Es un Excel. Lo que te decía, ¿cómo administramos nosotros? Nosotros le enseñamos a la gente a administrar con Power BI, con toda esa tecnología que no puede andar. Nosotros todos los lunes nos sentamos con mi mujer en un bar acá abajo, que es un bar de café de especialidad, se llama Benito Santos. Ese es mi lugar en el mundo a la mañana. Nos sentamos ahí con la computadora, vemos el Excel. Es un Excel que lo manejamos, debe ser del 2020 más o menos. Toda la semana le hago una hojita nueva que lo voy pegando. Y, y- no tiene fórmulas, porque no resiste fórmulas. Entonces copiamos y pegamos. Entonces ponemos los clientes, qué trabajo hay que hacer al costado, cuánto es la facturación de este mes, cómo vamos cobrando, y ese es nuestro sistema. He intentado varias veces poner Power BI, he intentado aplicar los recibos de cobranza. Tengo conectado con los bancos, tanto el QuickBooks afuera como el Subio que usa acá en Argentina. Tengo conectado con la FIP, te factura solo, se conecta con el banco para hacer la conciliación sola, todo. No lo hacemos. Entonces, todo lo contrario. Casa de Herrero, Pasa, pero bueno, qué importante, Antonio, todo esto que comentás, la experiencia, toda la experiencia que has desarrollado con todos los clientes que has tenido, y bueno, que muchas veces es difícil la relación con el cliente, o sea, no no, es fácil muy difícil. llevar la relación con el cliente. Pero ¿sabes qué? A nosotros nos tocó, nosotros al principio, esto es muy importante tener en cuenta, yo creo que es muy, muy importante. Nosotros tuvimos un punto de ruptura muy grande en la oficina, que era principalmente mi mujer era de la política de hacer lo que quería el cliente, ¿bien? De hacer lo que quería el cliente. ¿Eso qué implicaba? El cliente te decía, yo esto no lo voy a arreglar con el ERP, prefiero hacerlo por fuera. Y mi postura era totalmente contraria. Hemos llegado a discutir fuerte delante de clientes, ya sea presenciales, cuando era la presencialidad todavía, o virtual, de yo levantarme y dejarla con el proyecto de ella sola. Porque yo no asumía que eso no podía ser. Porque cada excepción que vos tenés, implica que es algo irregular que se está haciendo, ¿bien? De alguna manera, aunque sea regular para ellos, decir, bueno, mira, nosotros queremos que este tipo de comprante lo vamos a cobrar por tal forma o lo vamos a imputar a la cobranza a fin de mes, porque el vendedor, si no, va a querer cobrar la comisión antes. Cosas por el estilo, irrisorias. Entonces, o quiero manejar mi plan de cuenta, no lo quiero cambiar porque hace 50 años no lo cambio y yo quiero ver el resultado haciendo esto y que me lo modifiques de otra forma. Entonces, cuando se nos presentaron esas situaciones, teníamos las dos posturas. Hacerlo como que ellos querían, lo que implicaba una cantidad de horas terribles, y aparte volvía a salir una nueva irregularidad, le llamo yo, una nueva excepción, y tenías que programar todo para esa nueva excepción, ¿bien? Y lo que era un bucle interminable. Y yo decía, bueno, hasta acá llegamos, yo te lo hago como tiene que ser. Técnicamente es esto. A mí me llegó a pedir que ponga el IVA en el estado de resultados porque estaban acostumbrados a verlo con el IVA, lo que es una locura, un impuesto traslativo. Entonces, hemos dicho, yo hasta acá llego. Se produce una ruptura al principio, ya nosotros hemos acomodado y ya hoy vamos todos por ese buen camino, pero en su momento fue bastante duro. Y en el cliente se te produce a vos una fricción. Pero eso implica que cuando empieza a ver el beneficio de tenerlo así, por ejemplo, algo normal, que la cotización la hacen por fuera, porque ellos la quieren manejar por fuera, porque dicen que es mucha burocracia, la conciliación bancaria por fuera del sistema, porque es mucha burocracia, pero después hacían todo de vuelta dentro del sistema, y el sistema te permitía hacerlo en automático. Lleva a que el cliente esté mucho más conforme. Entonces nosotros tenemos mucha repetición de clientes. Es decir, el cliente que tenemos nosotros uno te replica y te recomienda a otro y te recomienda a otro. Ayer me llegó un mensaje hay una firma que nosotros hicimos una implementación grande en el 2021, debe haber sido 2022, no recuerdo bien, se llama Incisa.
una productora de caucho, creo que la más grande de Argentina, le vende a Pirelli, a Grimaldi, a todos los demás. Hicimos todo el análisis productivo, un análisis espectacular. Ayer me llegaba de Nicolás un mensaje, Nicolás Longo se llama uno de los socios, o gerente, no me acuerdo bien qué es. Nicolás es gerente de ventas, o de gerente de producción creo que es. Me dice, Antonio, estamos por poner el CRM, necesitamos que nos acompañes en esto. Entonces, esa recompra para mí es tremendo. A veces no sucede, ¿no? A veces dice, este gordo atorrante no lo quiero ver más, que no me siga mintiendo, pero bueno, esa no cuento. Escúchame, Antonio, ¿qué es de todo lo que implica tu trabajo? ¿Qué es lo que más te llena, o sea, lo más divertido que vos decís, acá quiero estar yo sí o sí? Y qué es lo más difícil del trabajo? ¿Qué es lo más complicado que vos te enfrentás Yes. y te complica más? Sí, lo tengo perfectamente claro porque lo vivo todos los días. Lo que más disfruto es esa mañana contra el reloj que tenés que presentar el panel, por eso tengo medido, me tengo medido los tiempos. El panel gerencial lo hago yo, me gusta hacerlo yo. Bien, se enojan por ahí del equipo, pues lo demoro a veces, todo lo demás, pero el gerencial me gusta hacerlo yo. La definición de cómo vamos a poner todo eso, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho investigarlo. Disfruto muchísimo eso. Después disfruto muchísimo en lo que es la generación del proyecto de lo que va a pasar después. Yo estoy ahora investigando a full, lo que es el tema de inteligencia artificial y meter la generativa dentro de todo esto. Va a ser un cambio drástico. Porque imagínate, yo tengo muchísima información de cada empresa. Son años y años de información, son millones de registros que si vos lo mapeas bien, hoy te puedes sentar a tomar un café y preguntarle cosas. Bueno, eso disfruto mucho la investigación. Por ejemplo, sin saber, yo no sé programación, pero yo nunca me olvido cuando Microsoft largó el Data March, que permitía trabajar todo en línea. Yo debo tener un post donde ya mostraba un modelo semántico completo que había creado. Con esa investigación me gusta mucho a mí. Por ejemplo, en ese punto ha sido donde hemos cambiado drásticamente la forma de trabajar y fue empezar a trabajar mapeando toda la empresa. Pues yo me he dado cuenta que se podía, lo había hecho yo, es decir, uno se tiene que autoconvencer, había mapeado toda una empresa completa del ERP, del Tango era, me acuerdo, que el Tango lo puedes levantar completo, había levantado completo todo el Tango, y digo, yo sí lo puedo hacer, sin fórmulas, esto es otra cosa. Y lo había hecho en una semana. Entonces dije, este es el cambio. La forma de trabajar, aquí una pyme no se analiza si no la metemos toda completa, directamente. Hasta acá he llegado yo. Y ahí me he dado cuenta de la importancia de tener la contabilidad, porque si la pyme del ejemplo del tango, la empresa ejemplo del tango, cualquiera lo puede hacer, la pone y podés hacer maravillas sin tocar el Power Query, significa que hay que configurarla bien y aprovechar al máximo el ERP. Entonces, eso fue un punto de inflexión. El otro punto de inflexión que estoy metido adentro y estoy preparándome con toda, estoy metiendo muchas horas, es el tema de la inteligencia artificial generativa, el copensador. Bien, no usarla como un copilot, sino como compensador. No estoy metido en eso. Yo creo que el futuro va por ahí. Olvídate de Power BI. Es decir, aparte porque es mucho más sencillo. Si yo veo hoy que estudias SQL, y estudiás SQL si querés, pero lo que tenés que estudiar es inteligencia artificial aplicada a los negocios. Primero estudiar el negocio y entender el negocio, prepararlo al negocio y después meterle lo otro. Y es fantástico, no tenés límite. Bueno, eso me gusta mucho, eso disfruto. Qué genial. Lo que más me cuesta y lo que más tiempo me lleva y que es dificilísimo de manejar, dificilísimo, es el tema de la información que está mal, el input malo. Cambiar esa cultura. Esa cultura, cambiarla es muy costoso en todo sentido, tiempo y demás. Nosotros tenemos el distribuidor de Michelin en Argentina, en el norte de Argentina, clientes. Eso fue un cliente que le hicimos el primer trabajo en el 2018, 19, 18, tenía un ERP. Nosotros cuando hicimos fue, esto no va a andar, lo mismo hacemos, te pago todo, lo hicimos, no andaba porque no consolidaba las provincias, una serie de cosas de deficiencia que tenía el ERP. Cambiaron por ERP más nuevo. No lo asesoramos nosotros en ese cambio, nos dijeron, bueno, vamos a cambiar y te voy a llamar de vuelta. Digo, esto no me llama más. Me llamaron de vuelta el año pasado. Hicieron una réplica de lo del ERP viejo en el nuevo. Tenemos el mismo problema. Ahora hay que reparametrizar todo nuevo. Entonces, eso te da mucha impotencia. Te da mucha impotencia. Y vos decís, hay gente que asesora mal, porque no está preparada. ¿Me entendés? Si asesora mal, no está preparada. Tenés dos puntos. Son complacientes, es un error, porque el dueño te dice, él no sabe que
por más que cambie el plan de cuenta, podés incorporar todo lo viejo. Y lo podés incorporar y unís bases. Nosotros unimos bases tremendas, nosotros unimos información muy vieja con nueva. Yo tengo en un cliente de información financiera que son millones de registros que tenían historia en Fox. Lo logramos sacar y ponerlo en la base de datos y hoy tienen SAP S4 HANA y la unimos para ver información con tablas de equivalencias. Y no te das cuenta qué estás viendo. ¿Bien? Por supuesto, en HANA tenés muchísimo más análisis que en el otro, por el nivel de detalle. Pero eso, que haya gente que no sepa asesorar eso, me da bronca, me da mucha impotencia y te hace fracasar. ¿Ok? Entonces, ese punto una, por no saberlo, la gente que no sabe, y la otra que es condescendiente, que era el problema interno que yo tenía en el equipo. Porque dicen, no, ellos quieren manejarlo así, dejarlo, que va a ser más fácil para nosotros. No, no va a ser más fácil, va a fracasar. Eso me pone muy mal, muy, muy mal. Te enfrentás a un montón de tipos de problemas diferentes, o sea, y en definitiva quizás en el fondo te enfrentás a personas y ahí es cuando tenés que empezar a Sí. lidiar. Sí, son las personas que la hacen. Es lo mismo que la inteligencia artificial. La persona es la que programa la inteligencia artificial. Yo creo que en un futuro sí va a ser realmente generativa sola. Pero hoy para analizar una empresa la tenés que preparar vos. El prompt ese lo tenés que alimentar vos, con información de la competencia, la información de la empresa, el contexto, qué vas a hacer y todo lo demás. Entonces, es la persona que está atrás de eso, Muy bueno, de muy los bueno. problemas y de los éxitos. Así Bueno, que, qué genial, Antonio. La verdad es que mostrás que tu experiencia, la verdad es que te hizo llegar hasta donde estás, esto, con la suma no solamente de años de trabajar en empresas, sino también con la suma de aprender de los fracasos. Hay gente que esconde los fracasos y se no, queda, eso pasa. y uno realmente aprende de eso. Y nada, yo creo que tu mayor potencial es esto, es la experiencia y poder llevar los casos de éxito a empresas en donde no te conocen y vos decís, mira, es por acá, síganme que es por acá y por acá se llega al A mí, éxito, así que está muy bueno. yo creo que el mayor fracaso mío fue que me corrieron de una empresa cuando tenía 40 años, me corrieron y yo creía que era Dios. En la empresa yo creía que era Dios, tenía el cargo de director financiero, manejaba toda la información, tenía contacto en el exterior, en todos lados, porque era una empresa grande, y de un día al otro te quedas fuera. Yo creo que fue el punto de partida de lo que estoy haciendo hoy. Yo en ese momento he dicho, yo no me asumo más este riesgo. Yo tenía una hija en ese momento de 6 7 años, tenía una hija de 2 no, de 5 tenían paro, Josefina debe haber tenido 3, Agustina tenía apenas uno, y me acuerdo que de golpe te ves afuera. Natalia no trabajaba porque acababa de tener dos pariciones, eran dos seguidas, son las dos últimas mías, se llevan un año. Había tenido dos pariciones, ella técnicamente no puede tener familia, tiene un problema en el útero, entonces son embarazos hiper complicados, además no, había dejado de trabajar. Y me acuerdo que tenía la casa hipotecada y te quedas sin trabajo en el día y ha sido reinventarme. Entonces yo cada tanto me reinvento, siempre digo. Entonces por eso yo hoy estoy pensando qué voy a hacer para el 2026, cómo hacer el proyecto. Bien, y por más que en 2026 cumplo 60 años, eh, es reinventarte. Esto es el secreto. Es decir, a mí me pasó de todo en el medio, de todo. Como te digo, yo 2 veces me acordé de empresa y tener que reinventarme y empezar a salir de vuelta. Y esta última vez ha sido en el 2007 y dije, bueno, hasta acá he llegado, campeón, atomizar el riesgo, buscar el mercado, no hay lugar para lágrimas, tenés que mantener una familia y tenés que reinventarte para salir. Y fue así. Qué Eh, genial. eh, eh. Yo digo que por eso te digo, yo siempre tengo una autocrítica muy grande, muy grande. Por supuesto, no ventilás todos los fracasos así con nombre y tal, pero que lo analizás para cambiar, sí lo tenés que hacer. Y yo siempre asumo, la responsabilidad es mía. En el equipo mío la responsabilidad es mía. Me falló un control, me falló detectar a tiempo, me ha fallado convencerlo al cliente, me ha fallado, no sé, lo que sea. Pero si no asumís así, listo, siempre la culpa va a tener el otro, entonces no vas a aprender nunca. Es así, es así. Bueno, la verdad que es un placer al conversar con vos, Antonio. No, muchas Está muy gracias. bueno, se nota la experiencia y eso es genial, esto es lo que vale. Está Eso por muy, no muy decirme bueno. bien. Eso por no decirme No, bien. Claro, eso por decirme bien, claro. no, pero uno habla con distintas Aquí personas llamo como y, experiencia. No. y no, y se nota esto de aprender con el tiempo y está buenísimo porque pones en práctica, eso es lo que vos decís, te vas reinventando y te vas mejorando a vos mismo a través del tiempo y eso está espectacular, está bueno lo que vos contás, trabajar con un muy buen equipo que confía, un equipo de Sí, trabajo que confía es imprescindible.
Exacto. Y bueno, y tener esto, tener la experiencia como para poder sentarte con un CEO, sentarte con un director, con un gerente y poder hablar de par en par, no desde lo empírico, o sea, no desde lo teórico, sino desde de la No, hay experiencia. que ser, así Exacto. es, Bueno, así Es muchas es. increíble, gracias. Antonio, haber compartido toda esta experiencia que tenés con nosotros. Y hay algo muy importante que yo marco en vos. Eh, no ocultas el conocimiento. Al contrario, lo compartís al conocimiento. Y Ojo, eso, lo vendo, porque también enseño. y también, por supuesto, todos vivimos de esto, pero lo compartís al conocimiento. Y eso es muy importante, Antonio. Sí, no, sí. No, es que lo que pasa es que yo muchas veces me he puesto también a plantearlo a eso. Es decir, muchas veces pienso, me siento con mi equipo, me dice, che, pero vos estás enseñando lo que hacemos nosotros. Porque el mismo plan de trabajo, es más, muestro los planes de trabajo de lo que yo tengo en los clientes en la academia. Y el pack de fórmula es el mismo que yo uso, en todos lados. Y me dice, che, pero estás enseñando lo mismo. No, le digo, ahí me estoy poniendo presión de que nosotros el año que viene tenemos que hacer algo distinto. Y si vos te estás poniendo presión, ¿ok? Es decir, ojo, no es que yo sea un filántropo. Primero cobro la capacitación. Es una torta, digamos, dentro del mix comercial que yo tengo de la oficina. Es buena, es muy buena. Pero aparte, lo más importante de todo, me genera presión para que yo aprenda más. ¿Ok? Entonces, seguramente el 2026 me está enseñando ingeniería e inteligencia artificial aplicada a los negocios. Seguro. Bien, algún curso voy a meter en medio. Hoy no te lo voy a enseñar porque lo estoy aprendiendo yo. Y yo quiero ganar una porción de mercado todavía. Yo también soy egoísta en ese punto. Ojo, no es que sea muy bueno este. No, yo también soy un gordo atorrante, digamos. No en el sentido. Acá es así, digamos. Es decir, esto me obliga a reinventarme constantemente. Está Tener buenísimo. nunca la presión de que tenés gente que te va a hacer esto. Cuando yo empecé en el 2016, 2017, nadie lo hacía. No existía. Esto no existía. Es más, cuando yo en el 2010 empiezo a usar, yo en el 2010, cuando me corren a mí de esta firma citrícola, que después ha sido cliente mía, uno de los casos de éxito que yo tengo el año pasado, no hicimos el video, fue todo el análisis productivo de esa firma que me habían corrido. No me olvido de eso, para mí es una emoción tremenda, Muy hacer todo bueno, el muy análisis bien. productivo. La cosa pero, ¿qué te iba a decir? El primer panel que hago yo, panel ya, usando herramientas de VA, que no sea el Excel, fue en el 2010 y fue con Roambi. Yo, cuando me cobran a mí de esta firma, yo pongo una consultora de comercio exterior, era manejar divisas. Yo tenía una habilidad muy, digamos, no habilidad, conocía mucho lo que era el manejo de divisas en el exterior. En ese momento la regulación en la Argentina era muy fuerte, entonces he puesto, y había tenido empresas grandes. Con contactos armé una industria y empecé a producir polenta. Entonces mis primeros paneles yo lo hacía con Roambi. Roambi era una herramienta de SAP. Yo tenía un ERP que era en Oracle, basado en Oracle. Ese Oracle lo conectábamos con un Pentaho y armábamos un data mart, un data warehousing de todo el molino y le colgaba Roambi, que era una herramienta de SAP, que andaba solamente con los iPad, me acuerdo. Y ahí empecé. Después le metí MicroStrategic, después empecé con Power BI propiamente dicho, después me fui mucho a Analytics de SAP. Analytics de SAP para mí es una de las mejores herramientas. Estuve 3 4 años, implementaciones muy grandes, enseñaba Analytics de SAP y después volví a Power BI. Entonces, y mañana no sé. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias por tu tiempo, Antonio. La verdad es que No, gracias a es un ustedes, gracias placer a hablar ustedes. con Che. vos. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en Valencia. ¿Ah? ¡Epa! 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 Vamos a ir Yo bueno, a esto, a estoy, hacer networking y a seguir aprendiendo. está bueno eso, está muy bueno. Sí, sí, ¿Ah? sí. Hay que seguir esto, hay Perfecto. que seguir haciendo comunidad. Así es, así es. Bueno, Ah, Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, de verdad. muchas gracias. bueno, Ah, nos vemos, nos bueno, seguimos viendo en las redes, bueno, nos sí, vemos en tal LinkedIn cual. y en el siguiente video. Así es. Ah, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Chao, Antonio. Chao, nos chao, vemos. chao, Chao, Antonio. chao, chao.